Lección número 10. Una nueva misión. Hablar de Cristo a otros. Introducción. Uno de los primeros resultados en la vida de una persona al nacer de nuevo es un vivo deseo de compartir con otros lo que está experimentando en su nueva vida en Cristo. Esto es lo que la Biblia llama testificar o dar testimonio o ser testigos de Cristo. Es una de las evidencias de una conversión genuina a Cristo. Alguien ha dicho que testificar es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde conseguir pan. Es el deseo de compartir con otros el gozo de haber encontrado el pan de vida, Jesucristo, quien ha saciado la necesidad más profunda de nuestra alma. Es el deseo de que otros experimenten el mismo gozo y bendición. Jesús, después de liberar a un hombre, dijo en Lucas capítulo 8, versículo 39, «Vuélvete a casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Punto A. Razones por las cuales debemos testificar. 1. Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20 dice, «Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo». ¿Cuáles fueron las 4 cosas que ordenó Jesús a sus discípulos? Responde. 2. Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice, «Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra». ¿Para qué hemos sido bautizados con el Espíritu Santo? Responde. 3. Romanos capítulo 1, versículos del 14 al 16 dice, «Estoy en deuda con ustedes, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles». ¿Quién se consideraba Pablo para con todos? Responde. B. ¿Qué estaba dispuesto a hacer? Responde. C. ¿Por qué estaba pronto a anunciar el Evangelio? Responde. 4. Hechos, capítulo 8, versículo 1 dice, «Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria». Y en el versículo 4 dice, «Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban». ¿Fueron los apóstoles o los discípulos quienes anunciaron el Evangelio? Responde. 5. Testificando es una de las maneras en que respondemos al amor de Dios, demostrado en Cristo, porque en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice, «El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron, y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado». 6. Ezequiel capítulo 3, versículos 18 y 19 dice al malvado, «Estás condenado a muerte». Si tú no le hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. En cambio, si tú se lo adviertes
y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. 7. ¿Hay gozo en ganar almas para el reino de Dios? Porque las estamos arrancando de un camino seguro a la condenación eterna y de una vida sin propósito ni esperanza, tal como leemos en Salmo capítulo 126, versículos 5 y 6. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Punto B. ¿Cómo presentar el Evangelio? Lo que sigue es solamente una orientación básica para ayudarte a testificar a tus familiares y amigos, considerando que todavía no tienes mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero sí mucho deseo de compartir a Cristo con ellos. Posteriormente, podrás llevar un curso de discipulado práctico para el evangelismo, donde recibirás una capacitación mayor para ser un ganador de almas, a la vez que podrás luego discipular a otros para que hagan lo mismo. 1. Consideraciones previas. A. Recuerda que tu responsabilidad es solamente presentar el mensaje de salvación de la mejor manera posible. No es tu tarea o responsabilidad convertir a la gente. La salvación de una persona es algo sobrenatural, que requiere del poder sobrenatural de Dios. Zacarías 4, versículo 6 dice: Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Y no depende de la elocuencia o habilidad humanas. B. Aunque vas a aprender algunos principios y pautas para testificar, tienes que depender de la dirección del Espíritu Santo para elegir la persona, el momento apropiado y las palabras apropiadas. C. Ora especialmente por la obra del Espíritu Santo sobre la persona, antes, durante y después de testificarle. D. Hazlo con amor y paciencia. E. Nunca discutas. Las discusiones nunca ayudan a ganar a las personas, sino a alejarlas de Cristo. Podrás ganar la discusión, pero habrás perdido un alma. F. No te desanimes. No te desanimes si algunos no aceptan tu testimonio o no se convierten. Otros lo harán. Sigue orando e insiste. No te están rechazando a ti, sino a Cristo. Recuerda la oración de Jesús en favor de los que le crucificaban. Decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. 2. ¿Cómo empezar? He aquí 3 pasos importantes por los cuales deberás comenzar. Recuerda que lo que estarás compartiendo son todas aquellas cosas que Dios ha hecho contigo. 1. A. Interésate por la vida de la persona a quien testificas. Quizá tengas que empezar hablando de temas generales o seculares. B. Introduce gradualmente el tema espiritual, de una manera natural y no forzada. Si notas que la persona no quiere entrar en el tema, no insistas. Ora que Dios te dé otra oportunidad. Comparte tu testimonio personal en forma breve, enfatizando los aspectos positivos y dando siempre el primer lugar al Señor. 3. Las 2 preguntas de diagnóstico. Si no conoces a la persona, estas 2 preguntas te ayudarán a descubrir con mucha probabilidad su verdadera condición espiritual. Si la conoces y sabes que no ha nacido de nuevo, te pueden ayudar a entrar en el tema. Puedes ir variando las palabras, pero manteniendo la idea central.
Si responde que no está seguro o segura, puedes contarle cómo tú tampoco lo estabas, hasta que descubriste por la Biblia que sí era posible estarlo. Si te responde que sí está seguro, no lo contradigas. Entonces, añade la siguiente pregunta. Pregunta B. Supongamos que mueres esta noche y tienes que presentarte ante Dios. Si Él te preguntara, ¿por qué debo permitirte entrar al cielo?, ¿qué le responderías? Si da cualquier otra razón que no sea la fe en la obra de Cristo en la cruz, sabes con mucha probabilidad que no ha nacido de nuevo. Es muy común que esté confiando en sus buenas obras o en que no hace daño a nadie. Sin necesidad de decirle que está equivocado y reconociendo lo importante que es todo ello, puedes comenzar a presentarle el plan de salvación con todo el entusiasmo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Punto C. Un bosquejo del Evangelio. Aprende de memoria este bosquejo, pero considéralo siempre solo como una ayuda. Mantente flexible para variarlo según te dirija el Espíritu Santo y de acuerdo al desarrollo del diálogo y a las reacciones de la persona. Este bosquejo está desarrollado en el folleto Cómo obtener la vida eterna. De preferencia usa la Biblia, haciendo que la persona lea los versículos por ella misma. Trata de añadir otros versículos similares de tu propia cosecha, los que harán tu testimonio más auténtico, personal y variado. El plan de salvación es básicamente igual para todos. Lo que variará será el lenguaje y la forma de presentarlo, especialmente para con las personas de otro contexto cultural o religioso como judíos, musulmanes, etc. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 20 al 22 dice: Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Trata de añadir otros versículos similares de tu propia cosecha, los que harán tu testimonio más auténtico, personal y variado. 1. Dios ama al ser humano. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 2. Pero el hombre es pecador. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 3. Y el pecado tiene un castigo. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 4. Pero Cristo sufrió nuestro castigo. En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 5. Por eso nuestra salvación es gratuita. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. 6. Debemos recibir a Cristo como nuestro Salvador. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 7. Y reconocerle como el Señor de nuestra vida.
En Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Punto D. Guiándole a la decisión. Este es el momento culminante de la presentación del Evangelio. Debe ser hecho en oración, pidiendo que el Espíritu Santo obre en el corazón de la persona. Las preguntas que siguen son solo modelos o ejemplos. 1. Las preguntas calificadoras. ¿Has entendido bien lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Te das cuenta de que Cristo quiere entrar en tu vida como tu Salvador y Señor, perdonar todos tus pecados y darte vida eterna? Si la respuesta es afirmativa, prosigue a 2. La pregunta de decisión. ¿Quieres confiar solamente en Cristo para el perdón de tus pecados y para tu salvación? ¿Estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados y seguir a Cristo? ¿Quieres recibir a Cristo como tu Salvador y como el Señor de tu vida? Si la respuesta es afirmativa, pídele que repita contigo. 3. La oración de decisión con palabras como estas. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que necesito tu perdón. Me arrepiento de mis pecados. Creo que pagaste por ellos al morir en mi lugar, pero que luego resucitaste y que viviste para siempre. Te invito a entrar en mi vida como mi Salvador personal. Te reconozco como el Señor de mi vida. Recibo la vida eterna que me ofreces. Gracias, Señor. 4. Termina orando por la persona. Dale confianza y reafirma la seguridad del perdón de sus pecados y de la vida eterna, y da gracias y la gloria a Dios. Versículos para memorizar. 1. Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué te habló Dios en este tiempo? Recuérdalo siempre.